Vamos a empezar con la entrevista de alimentación. Estos son mis padres y vamos a comenzar presentándoles. Me llamo María Ángeles, nací en el año 1952 en Madrid. ¿Y estuviste viviendo allí en Madrid? Sí, en Atocha, en la calle San Pedro. Muy bien. ¿Y tu papá? Yo me llamo Ángel, nací en el año 1952 en Madrid y vivía en Carabanchel Bajo. ¿Quién cocinaba en casa y quién te daba de comer? Mi madre. Era ella siempre la que hacía la comida, muy bien. Sí. ¿Y tu papá? Mi madre hacía la comida y cuando no estaba ella me daba de comer mi hermana. Pues nosotros comíamos siempre, cuando éramos pequeños, comíamos en casa y cuando ya fuimos al colegio, comíamos en el colegio. Comías ya en el colegio, hace tantos años ya también se comía en el colegio, ¿no? Sí, pero no todo el mundo podía comer en el colegio porque había grupos y entonces si estabas en el grupo que te tocaba podías comer, si no, no podías comer en el colegio. ¿Pero era como un sorteo o era en base a unas características económicas? Era en base a unas características económicas. Muy bien. Y, mamá, ¿recuerdas si fuiste alimentado de bebé con leche materna o ya había leche de fórmula? Pues tomé leche materna y tomé luego leche de fórmula, porque la abuela que dio a luz en casa, pues tuvo mal parto. Y luego entonces fue muy poquito tiempo entonces la leche materna, ¿verdad? Claro, sí. Vale. ¿Y tu papá? No, yo no fui alimentado con leche materna porque mi madre se la pusieron malos los pechos cuando yo nací y entonces me estaba alimentado con leche de vaca que la tenían que cocer para luego dármela. Ajá, o sea que no era ni tan siquiera tampoco leche en polvo, era leche de vaca que sí. la cocían para luego después dármela. Porque la leche era de vaca directamente de la vaca, ¿no? No era sí, porque íbamos a comprarla a una vaquería que había allí cerca de casa, de toda la vida, y iban con una lechera, se echaban la leche en la lechera, lo que querías, 1 litro, 2 litros, medio litro, y luego en casa había que hervirla para poderla tomar. Muy bien. Mamá, ¿y qué desayunabas tú habitualmente cuando eras niña? Pues, ¿y dónde? En el colegio llevaba un jarrito y me daban leche. Y por la tarde me daban pan con queso. ¿Y qué se sabe que llevabas un jarrito? Sí, me llevaba un jarrito que me había preparado mi padre con mi nombre, porque la leche que nos daban era de los americanos y la hacían allí. La preparaban allí y os echaban a cada uno en la tacita que habíais llevado. Muy bien. Sí. ¿Y tu papá? A mí también en el colegio llevábamos una taza, como ha dicho mamá, porque era leche era leche en polvo que estaba suministrada por los americanos en aquella época y siempre nos daban un vaso de leche al entrar y luego a media mañana nos daban un poco de pan así untado con mantequilla. Pues nosotros normalmente comíamos en el colegio y luego después cuando ya llegábamos a casa ya por la noche era cuando ya comíamos o los días que no había colegio pues comíamos sobre todo mucha legumbre comíamos mucha y carne de pollo o de conejo porque nosotros en casa teníamos conejos, se los alimentábamos y luego después nos los comíamos. Y luego para cenar, podíamos cenar sopas de ajo, que estaban muy malas, pero yo me las tenía que comer, porque la comida había que comérsela. Quisieras o no quisiera, la comida había que comérsela. Muchas gracias a los dos por haber participado en la entrevista. Vamos a hacer un comentario y contexto histórico. ¿Cómo se alimentaban las familias hace 60 años? Pues lo más destacado en los años 1955 y 1960 fue que la comida era muy valiosa. Había que comérselo todo. La variedad de comida teníamos de todo: carne, pescado, vegetales, cereales. Incluso se criaban pollos y conejos para autoconsumo. Las sopas de ajos y legumbres eran muy comunes en las familias humildes y no comían bollería industrial. Comían en familia. La madre o hermana mayor estaban a cargo de la alimentación de la familia. Respecto a la leche materna, en los años 50 ya existía ese alejamiento y dificultad con la lactancia materna.
Algunas familias podían acceder a la leche en polvo y otras utilizaban leche de vaca hervida desde el nacimiento. No recuerdan intolerancias relacionadas con el consumo de la leche. Además, ya existían los comedores escolares. Las plazas se asignaban a las familias más humildes para garantizar un correcto estado nutricional de los niños. Pero sin duda, la infancia escolar de los años 50 está marcada por la leche en polvo de los americanos, el queso y la mantequilla. Todos los niños recuerdan la leche en polvo. Debían llevar al colegio su jarrita para tomarse la leche a media mañana. La inclusión de los productos lácteos para aumentar el estado nutricional de la población infantil fue clave en esta época. La recuperación española tras la posguerra española fue muy lenta. Además, acabada la Segunda Guerra Mundial, España se encontró aislada y se vio privada del Plan Marshall, a través del cual la mayor parte de países europeos recibieron la ayuda norteamericana. En 1953, con la firma del Pacto de Madrid, los Estados Unidos instalan una serie de bases militares en territorio español a cambio de una ayuda económica, en su mayor parte préstamos con interés. Además, se recibieron algunas donaciones de alimentos, leche en polvo y queso en lata, de organizaciones privadas católicas norteamericanas y que Cáritas distribuyó en España. El Servicio Escolar de Alimentación fue creado en 1954 y desarrolló el Programa de Productos Lácteos Pro Bienestar Infantil y Social. Y si queremos saber un poquito más de historia relacionada con estos sucesos, podemos ver que la mortalidad infantil pasó de un 64,2 por 1000 en 1950 a un 12,47% en 1981. Y en los años 1965 nos encontrábamos con un 29,5%. Este gran descenso atribuible a la creación de la Seguridad Social en 1963 y a las políticas para aumentar el estado nutricional de la población. Sí, también se creó en 1954 la primera escuela de bromatología en la Universidad Complutense de Madrid, y su primera función fue realizar una encuesta de nutrición para la población española, que es lo que se llama Estudios Nacionales de Nutrición y Alimentación. La primera edición de 1965 ya incluía 70 localidades en la que el 15% de la población no consumía la cantidad necesaria de calorías diarias y había una carencia generalizada de vitamina A. Sí que había un mayor consumo de pan, patatas y aceites y leguminosas y vino en las áreas rurales. Sin embargo, en las zonas urbanas había mayor consumo de otros derivados de cereales, verduras, leche, frutas, carne, pescados, cerveza, licores. En 1953 también se constituyeron las cooperativas de productores de leche en España. Además, UNICEF promovió las industrias que elaboran productos lácteos para la infancia en sustitución de las importaciones y donaciones de leche en polvo americana. En 1957 se adjudican las instalaciones para la fabricación de leche en polvo a Burelesa, Guipúzcoa e Ilena, Navarra. Bueno, y aquí tenéis un poquito de bibliografía y lecturas complementarias en la que he basado esta búsqueda histórica. Muchas gracias.